Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro webinar de República. En esta ocasión, un webinar de República Inmobiliaria, nuevas tendencias y conocimientos en el mercado digital y su relevancia ante la crisis. Es el nombre que tiene este webinar. Y pues un agradecimiento, por supuesto, a nuestros patrocinadores, que son gracias a ellos por los cuales nos conectamos con ustedes y llevamos estos temas tan interesantes hasta su casa o hasta donde usted se encuentre. Por supuesto, un agradecimiento a Ferco, Cementos Progreso, Mixto Listo y Banco Industrial, que gracias a ellos pues podemos conectarnos y hablar sobre temas tan interesantes. Y un agradecimiento también a usted que se conecta y participa de estas actividades que organiza República. Recordemos que pues el COVID-19 llegó a cambiar nuestra normalidad, entre comillas, y debido a la naturaleza del virus, pues la pandemia nos obliga a buscar otras formas de conexión y llevarle a usted temas de relevancia. El título del webinar, se lo repito, nuevas tendencias y conocimientos en el mercado digital y su relevancia ante la crisis. Nos acompañan dos expertas, dos panelistas que van a estar abordando temas sumamente interesantes relacionados a ello. Lucía Rivers, tú me corriges si pronuncio bien tu apellido, cofundadora y gerente de Prime AQ empresa. Esta empresa, pues una empresa fundada en 2012 con el objetivo primordial de cultivar la relación de las personas y su comunidad a través de la inteligencia de mercadeo en Centroamérica. Lucía tiene 20 años de experiencia e inteligencia de mercado, atiende una amplia variedad de sectores, entre los que destaca la industria inmobiliaria, el consumo masivo, el sector de educación, entidades financieras, servicio, retail y muchos más. Así que bueno, pues sin duda con ella pues vamos a lograr grandes aportes respecto a este tema. Y pues por supuesto nuestra otra panelista, Dafne, ella es cofundadora y directora de cuentas de Monstruo. Es una agencia muy importante, una agencia de publicidad fundada en 2017 con el objetivo de crear una experiencia diferente, no solo para las marcas, los proveedores, pero sobre todo para sus colaboradores. Es una agencia con dos pilares, pues por supuesto el People First, muy pues conocido en el ámbito, objetivos enfocados a resultados, y Dafne tiene 18 años de experiencia en la industria de la publicidad, con experiencia desde pues productos de consumo masivo hasta otra línea de productos. El enfoque principal de Dafne es cuidar la estrategia de la marca y que todo lo que se trabaje sea alineado con los objetivos de ella. Así que bueno, vamos a empezar ya con esos temas. Le doy a conocer un poco acerca de lo que vamos a estar abordando, las crisis y tipos y sus implicaciones, de los cuales nos vas a hablar tú, Lucía, y por supuesto otros temas interesantes. Vamos a hablar también sobre el ser humano y su comportamiento ante la crisis en el que vivimos, el mercadeo experiencial y la importancia del mercadeo en esta época. Y bueno, con Dafne también vamos a estar abordando temas interesantes como la era digital, la importancia de mercadeo en épocas de crisis, entre muchos otros temas, pero vamos a empezar con Lucía, quien nos va a hablar un poco acerca de la crisis, sus tipos y pues las implicaciones que todo esto genera en una situación actual como la que atraviesa Guatemala. Lucía, si pudiéramos hablar un poco sobre la crisis y los tipos y sus implicaciones. Con muchísimo gusto y muchas gracias, muy honrada de estar con todos ustedes. Para mí es un gusto siempre apoyar en lo que esté a mi alcance. Sé que varios de mis clientes inclusive nos iban a estar oyendo y pues gracias de verdad República por esta invitación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me cuentan si la ven en este instante. No sé si ya la ven. Listo. Listo, ok. Me voy a saltear un poco la introducción de la empresa, creo que ya la resumió muy bien Edgar, y pues básicamente nuestra empresa fue fundada en el 2012 y hemos atendido a diferentes industrias. Sin embargo, pues uno de nuestros clientes y nuestro portafolio más fuerte sí es el sector inmobiliario. Entonces hemos tenido la oportunidad inclusive de estar de cerca con mucho en la industria y poder crecer con este cambio, ¿verdad?, que ha tenido a través de estos años. Entonces, para nosotros ha sido bien interesante y bien educativo conocer este sector tan a profundidad. Primero quiero empezar contándoles un poquito, que creo que es algo que todos hemos y escuchamos todos los días, pero creo que sí es importante empezar a poner en contexto
ante qué crisis nos enfrentamos, ¿verdad? Realmente, como sabemos, el COVID-19 vino a agarrarnos por sorpresa, ¿verdad? Definitivamente una situación y una pandemia, una crisis sin precedentes y pues obviamente algo nunca antes vivido, ¿verdad? Entonces lo que a esto nos lleva es que es difícil saber y entender bien cómo llevar la crisis de aquí en adelante. Eso en todo sentido y en todos los sectores y pues obviamente el sector inmobiliario no para siendo la excepción. Recibimos llamadas de clientes, de amigos y de players de la industria pues prácticamente a diario tratando de conversar y entender bien cómo afrontar esta situación y esta crisis y la verdad es que nos quedamos muchas veces sin respuesta porque realmente no existe una lectura o un documento o un caso que nos permita poder saber cómo llevar esta situación. Sin embargo, lo que hoy quiero poder empezar a comentar es dónde nos encontramos como país, ¿verdad? Que es pues lo que nos interesa y cómo nos sentimos como guatemaltecos ante esta situación, porque si logramos entender estos factores, podemos entender mejor cómo podemos afrontar la situación de aquí en adelante, específicamente en temas de mercadeo, que es el tema que vamos a hablar hoy. Rápidamente contarles que estamos actualmente en esta situación en nuestro país. Todavía estamos en un momento en donde los casos siguen creciendo y esto pues lo que hace es que la crisis probablemente vaya a seguir, a diferencia de otros países, vaya a seguir avanzando y vaya a seguir teniendo todavía un tiempo determinado de duración, ¿verdad? Que esa es otra de las grandes preguntas, es cuánto va a durar esta crisis, porque eso depende en muchas de las cosas y de las decisiones que se vayan tomando a nivel de consumidores y a nivel de todos los players en el mercado. Entonces, lo que sí vemos es que todavía estamos en un momento de crecimiento y pues que eso lo que nos lleva es a estar con ciertas situaciones y con ciertos sentimientos que ahorita vamos a hablar a continuación. Sin embargo, antes de proceder a ese punto, lo que quiero explicar es un poco de que al final del día nuestro país agarra la crisis en un momento con factores macroeconómicos fuertes, ¿verdad? Nos pone a nivel del Economist en la posición 11, que eso nos alienta bastante porque entrando a esta crisis con indicadores macroeconómicos fuertes y sólidos, nos hace pensar, como vemos en la gráfica del lado izquierdo, de que como dice un buen amigo mío, nos hace pensar que vamos a salir accidentados o dañados de esa crisis, pero no muertos, que eso es lo que todos esperamos, ¿verdad? Sin embargo, pues, no sé si escucharon la semana pasada o antepasada el ministro de Economía que hablaba sobre el decrecimiento que va a tener nuestra economía a nivel del PIB en los próximos 6 meses y se estima que va a ser del menos 2%. Y que si lo comparamos con el resto de países de Centroamérica, es uno de los mejores, digamos, países en comparación al resto, y se espera inclusive que con las medidas que están tomando y que está sosteniendo el gobierno, pues eso todavía sea menor el daño, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de lo que estamos viviendo como país. Ahora, considerando la etapa en la que nos encontramos de la pandemia, realmente nos estamos enfrentando a una sociedad o a una población en donde esta situación nos tiene de esta manera. Uno, paralizados, ¿verdad? De alguna manera paralizados, esperando a ver qué va a pasar, ¿verdad? Con muchas dudas, mucha incertidumbre, muchos cuestionamientos, con las emociones a flor de piel, ¿verdad? Porque realmente nos encontramos ante una situación en donde no sabemos cómo seguir en muchos de los casos, ¿verdad? Más cuando estamos todavía en ese impasse de que el gobierno dice una cosa un día y después viene con otra, entonces eso todavía hace un poquito más difícil la situación. ¿Por qué hablo de esto? Porque realmente tenemos que pensar que en la industria, en todas las industrias, sin exceptuar la industria inmobiliaria, vamos a tener que tener paciencia porque ha habido una contracción de demanda que no necesariamente es que se vaya que no exista, sino que se está de alguna manera posponiendo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo se va a posponer? Pues depende de muchos factores, ¿verdad? Muchos factores
y decisiones que se vayan tomando en el país y de cómo se vaya desenvolviendo esta crisis. Por eso es importante entender en qué momento y en qué posición se encuentran actualmente los guatemaltecos. Entonces, en el momento en que se sienten así las personas, pues posponen y posponen su consumo o su gasto. Y esto es lo que podemos ver actualmente en esta gráfica que muestro a continuación, que si bien es una gráfica que representa la situación actual de los países a nivel de dos ejes, ¿verdad? ¿Cuál es su intención de gasto a nivel de consumo? Si piensa, mejor dicho, en el eje X, si piensa incrementar su gasto en las próximas 2 semanas, nos ayuda a entender el eje X. Entre más a la derecha lo encontramos, es los países que declaran que sí piensan incrementar su consumo o su gasto de diferentes tipos en las próximas 2 semanas. Y en el eje Y, en el eje X, en el eje Y, ya me estoy confundiendo, perdón. En el eje Y vemos qué tan optimistas se sienten las personas en dichos países respecto a qué tanto le va a afectar a la economía en sus países, ¿verdad? Entonces, si entendemos esta gráfica, nos damos cuenta que al final del día, también para Centroamérica, porque la estadística la brinda McKinsey y realmente la brinda a nivel de Centroamérica, ¿verdad? No tenemos un zoom in de Guatemala, pero no me extrañaría que tiene todo el sentido de la vida estar aquí por la situación en la que, o en la etapa de la pandemia en la que nos encontramos, y lo cual es también buena noticia, porque si bien de alguna manera nos encontramos en el centro, lo cual nos indica que si bien ahorita no pensamos seguir, incrementar nuestros gastos en diferentes insumos, productos, servicios, etcétera, tampoco nos estamos retrayendo a los mismos. Y lo mismo podemos ver en el lado de optimismo, ¿verdad? No somos el mejor país porque obviamente no nos podemos también comparar con países que realmente ya están en otra etapa de la curva de la pandemia, pero nos encontramos en el medio. Si nos comparamos, por ejemplo, con nuestro vecino México, estamos muchísimo mejor en ese sentido. Y eso es positivo porque de alguna manera nos da un aliento y nos permite pensar en que esta contracción de demanda pues no va a tener una duración tan larga como lo van a tener, como potencialmente lo pueden tener otros países, ¿verdad? Habiendo dicho esto, pues ya entrando un poquito en materia en relación al tema del mercadeo, pues como les comenté, nosotros hemos crecido con la industria inmobiliaria. Cuando nosotros entramos en el 2012, vimos un mercado totalmente diferente a lo que vemos ahorita. Y por consiguiente muestro esta gráfica como que hemos visto esa evolución, hemos vivido con la industria esta evolución. ¿En qué sentido? Pues cuando empezamos sí veíamos un mercado con muchísimo menos players que ahora, muchísimo menos competencia, muchísimo menos proyectos que ahora, que esto ha venido incrementando sustancialmente todos los años a nivel de todos los usos, ¿verdad? Obviamente vivienda sigue siendo la que más crece anualmente, pero vemos un incremento de nuevos formatos, ¿verdad? Nuevos usos, ¿verdad? Usos mixtos que ha tenido un boom bien importante, que eso no lo veíamos por mucho tiempo, ¿verdad? Estuvo de moda en los 80s, 90s, de ahí por un montón de tiempo no lo vimos, luego regresó en 2016 o 2017, pero entonces sí hemos visto y hemos vivido con el mercado inmobiliario esta evolución, ¿verdad? La tecnología, ese es otro tema que ha venido a revolucionar este tema. Y adicionalmente sí hemos visto que el mercado inmobiliario cada vez da una sofisticación o se sofistica más. Sin embargo, sí vemos todavía una gran oportunidad y por eso pues también es parte de lo que Dafne va a contar, porque ella tiene bastante experiencia en las otras industrias, ¿verdad? Y la situación es que sí vemos una industria inmobiliaria que todavía le hace falta mucho, digamos, por trabajar en el tema de mercadeo, ¿verdad? Si bien, como digo, ha avanzado, todavía hay muchas, digamos, ventanas que puede explorar para poder llegar mejor a su consumidor o a su cliente final, ¿verdad? Les voy a contar un poquito rápidamente por qué hablé de tecnología, porque realmente previamente hablaba de que la tecnología ha venido a evolucionar el mercadeo, ¿verdad? Y eso pues Dafne lo va a explicar mejor, pero realmente esta pandemia, parte de lo que nos ha dejado, que de plano, muchos hablamos del nuevo normal, pero la verdad es que hay muchas cosas que todavía están en hipótesis
y que por eso es tan importante estar midiendo el mercado en estos momentos porque no sabemos cuáles de esas hipótesis realmente se van a convertir en una realidad. Sin embargo, sí sabemos que el tema de la tecnología y la adopción que tuvimos que hacer como país, que nos ha costado por años, porque realmente no nos podemos comparar previo a la pandemia, a la adopción que ha tenido la tecnología a países desarrollados. Lo que sí sabemos es que esta pandemia nos vino a que adoptáramos con mayor rapidez el tema de la tecnología, ¿verdad? Y eso lo que implica es que en el tema de mercadeo se tiene que explotar de esa mejor manera para poder mercadear, comunicar y brindar un mejor servicio. Rápidamente vemos solo esta gráfica de cómo también hecha por McKinsey, de qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando en relación a los medios o a las fuentes de entretenimiento en diferentes países. No tenemos Centroamérica, pero si agarramos a Brasil como un ejemplo, ¿verdad? Podemos ver que las personas hoy en día cada vez más, a raíz de esta pandemia, están utilizando el video, están utilizando la social media con más fuerza o las redes sociales con más fuerza. Y hay otras cosas que también son relevantes para el sector inmobiliario, considerarlas y tenerlas en mente como fuentes o ideas para mercadear, ¿verdad? Que lo es el home improvement, es algo que cada vez se está viendo más a través de redes, a través de tecnología y a través, y se está utilizando también mucho el tema de cocina en casa, que creo que ahorita vamos a explicar mejor porque son cosas relevantes para entender y tener en mente. Antes de seguir con explicar un poquito las tendencias que existen y que se están dando a raíz de esta pandemia y de lo que ya se venía dando, quiero solo reflexionar y que recordemos para qué sirve el mercadeo y por qué es importante en el sector inmobiliario, ¿sí? Cuando hablamos del sector inmobiliario, recordemos que hablamos de constructoras, de inmobiliarias, de desarrolladores, de agentes de bienes raíces independientes. Al final del día abarca toda esta industria, ¿verdad? Y lo que sí es importante entender es que el mercadeo, de las razones principales por la que me va a servir es primero para que sepan que ahí estoy, el awareness, ¿verdad? Para que me identifiquen y me tengan en mente, ¿verdad? Luego, la percepción, ¿verdad? ¿Cómo quiero que me perciban? ¿Verdad? Sí es bien importante entender que todo lo que se relaciona a mercadeo tiene que estar relacionado con estos términos. Y finalmente el tema de comunicación y servicio, ¿verdad? Cuando hablamos de comunicación y servicio, a lo que me refiero es que es bien relevante, primero, antes de determinar una estrategia de comunicación o qué comunicar, es entender dos cosas principalmente. Son muchísimas más, pero me voy a enfocar en dos cosas principalmente. Uno, la diferenciación y por qué soy diferente a mi competencia. Sin embargo, para saber esa diferencia, o qué quiero comunicar como diferencia, tengo que haber entendido quién es mi mercado objetivo y cómo me voy a diferenciar. Y no solo eso, poder haber entendido qué sí es relevante para mi mercado objetivo y que me va a ver como un diferenciador real. Entonces, antes de hacer cualquier estrategia de marketing, es importante tener esos conocimientos previos. Y el segundo punto importante es poder entender las necesidades de nuestros clientes o de nuestro grupo objetivo. ¿Por qué es importante las necesidades? Y vamos a profundizar un poco más. Porque es increíble y ahorita más que nunca, que probablemente las necesidades van cambiando más que todo en esta pandemia, ¿verdad? Que como vuelvo a decir, hay cosas que hay que ir midiendo ahora más que nunca constantemente porque no sabemos cuáles van a ser tendencias que se vienen a quedar. Sin embargo, esas necesidades muchas veces las personas no las saben verbalizar o no, a veces se dice que ni siquiera saben que los necesitan, ¿verdad? Entonces, lo importante es poder profundizar y entender a fondo realmente qué es lo que le genera valor a nuestro cliente o a nuestro mercado objetivo, ¿sí? Habiendo dicho esto, pues quisiera hacer esta reflexión y en función de las experiencias, de la cantidad de estudios que hemos hecho a nivel inmobiliario y de las lecturas y conocimientos que hemos adquirido, hemos llegado a la conclusión que comprar un bien inmueble, no importando qué tipo sea, pues tal vez podría estar más arraigado esta frase a la vivienda y a las oficinas, pero lo que sí sabemos es que comprar un bien inmueble es una compra emocional, ¿verdad? Por consiguiente, su comunicación no solo
su comunicación no solo debe tener información relevante, sino que de las cosas más importantes que debe transmitir o inspirar emoción, ¿sí? Entonces, esto es bien importante tenerlo en mente para poder crear todas estas estrategias, ¿verdad? Que nos vayan a permitir poder sacar esas emociones, esas emociones, ¿verdad? Y poderlas satisfacer. Adicionalmente, y lo que hemos visto es que es importante entender que durante las recesiones las personas quieren creer que están haciendo la mejor decisión, ¿verdad? Entonces también es bien importante enfocar y esforzarse por tratar que no solo comunico esto, sino que también actúo con esto. Mi servicio al cliente desde el momento en que realmente tienen el primer contacto conmigo a través de una red social, de una llamada, de un post o de una publicación, tiene que tener todo esto en mente, ¿sí? ¿Por qué? Y para poder entender todavía esto más a profundidad, quiero explicar cómo funciona el cerebro humano, ¿verdad? Y acá dirán que tiene que ver esto, pero realmente esta es digamos, un modelo que lo crea Daniel Kahneman, ¿verdad? Y que realmente me parece súper interesante y sí es importante entender un poquito más. Hay muchas lecturas de él y muchos modelos de él. Es bien interesante porque él ganó un premio, ¿verdad? De un premio de en ciencias económicas siendo psicólogo, ¿sí? ¿Por qué ganó el premio? Porque realmente logró integrar aspectos de investigación psicológica en la ciencia económica. ¿Y por qué es relevante en esta situación? Porque lo que hizo su modelo es enfocarse especialmente en el juicio humano y la toma de decisiones bajo la incertidumbre. Esto es bien relevante porque al final del día, esa es en la situación en la que estamos, ¿sí? Estamos en una situación de incertidumbre con muchas emociones a flor de piel, entonces se vuelve muy relevante este modelo. Ahora, ¿qué es lo que dice este modelo? Primero que nada, él divide que el cerebro humano tiene dos sistemas. El sistema del instinto y la intuición, que es en el que nos vamos a enfocar porque ante crisis, ante las situaciones en las que estamos viviendo, y no solo en esta situación, sino que por lo que ya veníamos viviendo, que lo voy a mostrar a continuación, esta es la parte del cerebro que principalmente estamos usando para tomar decisiones en muchos de los aspectos. Eso implica, esta parte del cerebro, muchas veces se le denomina piloto automático. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman de manera inconsciente, que es una de las partes más relevantes, y funciona muy rápido, ¿sí? Y del otro lado tenemos el pensamiento racional, pues que ya, digamos, es la parte del cerebro que es el que hace el checklist, el que hace pros, contras, ¿verdad? El que realmente hace el esfuerzo y toma las decisiones, pues, de manera más racional, ¿verdad? Ahora, ¿por qué los menciono? Porque realmente ante la situación en la que estamos y considerando que hoy en día vivimos en un mundo VUCA, ¿qué es VUCA? Básicamente, el modelo VUCA lo que nos dice es que estamos viviendo ante un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿verdad? Este es un modelo creado en los 90 por el ejército estadounidense y realmente cada vez se oye y se escucha más en mercadeo. ¿Por qué es importante? Porque si logramos entender en el mundo en el que vivimos actualmente, que nos vino a revolucionar la tecnología, podemos entender mejor cuáles son las estrategias de mercadeo que tenemos que tomar para poder llegar realmente a la parte irracional, no irracional, sino que inconsciente del cerebro, que es la que estamos poniendo a funcionar más. Considerando esto, ¿verdad? Que vivimos en un mundo VUCA, tenemos que entender a qué nos estamos enfrentando. Primero, estamos expuestos a una infinidad de mensajes de marketing que realmente ante la situación en la que nos encontramos en confinamiento, con el celular, recibimos mensajes de mercadeo con el celular, con la compu, con los iPads, hasta con el reloj ahora. Entonces sí es importante tener en mente que nos tenemos que diferenciar en esa parte también porque estamos siendo bombardeados. Entonces la competencia en cuanto a mercadeo ya no solo es en términos de mi competencia directa, sino que son todas las industrias bombardeándome de mensajes. Se dice que adicionalmente hay estamos tomando los seres humanos alrededor de 35,000 decisiones diarias, ¿verdad? Se pueden imaginar esa cantidad de saturación que tiene nuestro cerebro.
Y finalmente, ahora más que nunca, por lo mismo, las decisiones se están tomando de manera inconsciente, ¿verdad? Entonces se vuelve todavía más relevante lograr entrar en la mente del consumidor y traspasar su filtro psicológico. Si logramos entender todo esto, tenemos, o sea, lo que esto nos lleva es saber que nuestro lado de inconsciente, que es el que principalmente estamos utilizando, hoy en día está teniendo muchísimo ruido, ¿verdad? Por consiguiente, se vuelve un reto todavía más relevante romper los filtros psicológicos y por consiguiente entender previo a hacer una estrategia de comunicación o hacer una estrategia de mercadeo, entender a profundidad los motivadores reales y razones no racionales, que era lo que mencionaba anteriormente. No solo quiero entender por qué quiero una oficina con estas características de tantos metros cuadrados. No, yo quiero entender qué es lo que lo está moviendo realmente a querer dar el paso y comprar esa oficina. Es poder, quiero que me asocien a los clientes que van a estar en ese, creo que voy a jalar más clientes si estoy en ese edificio, o al contrario, no quiero ser tan, quiero pasar desapercibido. O sea, entender esas razones no racionales es lo importante para poder crear esa estrategia de mercadeo y poder llegar realmente, romper ese ruido, digamos, romper ese ruido y traspasar ese filtro psicológico que los humanos ahora necesitamos, ¿verdad? Entonces, al final del día es poder crear esto, tener ese conocimiento previo para poder hablarle al subconsciente a las personas, porque esto logra ir o llegar de manera más directa. Las decisiones, en este mismo modelo del que mencionaba, pues se habla de que las decisiones hoy en día se están tomando realmente bajo cuatro aspectos. Cuatro aspectos son los que están influyendo en la toma de decisiones. De los cuatro factores que los voy a mencionar a continuación, son tres, que son los tres primeros, los que definitivamente yo como mercadólogo, yo como desarrollador, yo como agente de bienes raíces, no puedo dominar, no puedo influir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona, eso no lo puedo controlar, es la palabra. ¿Dónde estoy? No lo puedo controlar cuando estoy tomando la decisión. ¿Con quién estoy? Tampoco. ¿Cómo me siento? Que hoy en día es bien importante tener esto en mente porque por lo que mencionaba anteriormente, esto se vuelve más relevante todavía en esta época, ¿verdad? Estamos pasando todos en la misma tormenta, no estamos en el mismo barco, entonces sí es importante tener en cuenta que hay personas que van a estar sintiéndose de manera diferente, muchísimo, o sea, es todavía creo que más relevante considerar esta parte, aunque no la podamos influir, considerarla. ¿Por qué? Porque eso implica dar opciones de flexibilidad, acucuchar al cliente, darle seguimiento, pero muy cautelosamente, ¿verdad? Entonces, las personas se están sintiendo de una forma diferente a lo normal. Y la cuarta parte o el cuarto punto es cómo se me presentan las opciones, ¿verdad? De qué manera se me están presentando. Y esto es el marco conceptual. Este es el cuarto punto. Este cuarto punto, mejor dicho, es el que nosotros como mercadólogos, como desarrolladores, etcétera, sí podemos manejar y sí podemos dominar. Y es ahí en donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, ¿verdad? Sin embargo, como he mencionado todo este tiempo, es muy relevante y solo se puede lograr si tenemos conocimiento previo de qué es lo que busca mi cliente, cómo le voy a llegar y por consiguiente la mejor forma de presentarles las opciones es de esta manera. Hay muchas tendencias de las que se hablan hoy que ayudan a poder mercadear de esa manera, llegar a las emociones, llegar al lado, ¿cómo es que se llama? Del lado inconsciente, ¿verdad? Que realmente podríamos hablar muchísimas horas del tema y pues creo que para eso sería otro webinar, así. Pero voy a hablar rápidamente de dos tendencias que se están viendo a nivel mundial, pues obviamente no solo en el tema, o sea, en todas las industrias, y pues creemos que estas dos son las que podrían funcionar más adecuadamente en el tema. De hecho, podrían funcionar y de hecho ya se están implementando en el mercado inmobiliario en nuestro país, ¿verdad? Uno es el mercadeo al mindset, y cuando hablamos del mindset es mercadear a un estado de ánimo, ¿verdad?
y generar esas estrategias que le permitan a uno entender en qué estado de ánimo me encuentro y en función de eso poder mercadear y generar mis estrategias enfocadas a ese tema, ¿verdad? No me voy a enfocar mucho en esto porque me voy a ir más rápido a eso. Ya vi que ya estoy teniendo poco tiempo, pero sí quiero enfocarme un poquito más en el mercado experiencial. Yo creo que este mercado experiencial ha estado en el sector inmobiliario por muchos años. No sé si han tenido la oportunidad de asistir a una de estas ventas de resorts, ¿verdad? Pero ellos por todo, digamos, todo este tiempo, ese es el tipo de mercadeo que han utilizado y pues aparentemente les fue efectivo por muchos años hasta que vino el Airbnb, etcétera, ¿verdad? Y ya también vuelve a cambiar el mercado. Pero no necesariamente es el punto. El punto es que ellos han utilizado este tipo de marketing por mucho tiempo y les funciona y les funcionó, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos del mercado experiencial, el foco son las experiencias durante el proceso de venta o de visita, porque estamos hablando no solo de vender, sino que también de visitar un centro comercial, por ejemplo. Y lo importante es que el mercadeo se hace a través de vivencias, ¿verdad? Y vuelvo a recalcar y a repetir, las vivencias empiezan a funcionar desde el primer momento en que yo tengo contacto con el cliente o con mi visitante potencial. Desde el momento en que tiene mi primer contacto, ¿verdad? Hasta terminar inclusive a nivel de servicio postventa. Entonces, sí es importante entender que son experiencias las que busca o se enfoca este mercado, este tipo de mercadeo. ¿Por qué? Porque al final del día lo que busca es que las personas me prefieran, no tanto por los beneficios, que obviamente sí es relevante, no estoy diciendo que no, pero sino que por los resultados o los beneficios, no por el producto en sí, sino que por los beneficios que me logra generar este servicio o este producto en cualquier momento del proceso de venta. Se centra en estimular los sentidos del consumidor, ¿verdad? Causando emoción y regalándoles una experiencia única. Entonces, nuevamente, aquí es parte de lo importante o interesante de esta tendencia, es que nos ayuda a generar una experiencia, ¿verdad? Y esa experiencia incita o de alguna manera estimula las emociones a las que yo quiero llegar, ¿verdad? Aquí pongo un par de ejemplos, les cuento un poco. Nosotros, pues, como les mencionaba antes, parte de nuestro trabajo y uno de los estudios que tenemos es monitoreo mensual de proyectos inmobiliarios y le hacemos mucho mystery shopper a diferentes proyectos, ¿verdad? A diferentes centros comerciales, a diferentes showrooms o lugares de venta. Y pues sí hemos visto que poco, ¿verdad? Lentamente se han ido adoptando este tipo de mercadeo. ¿Cómo? Pues obviamente, ¿qué edificio hoy no tiene un showroom y no digamos un apartamento modelo que obviamente para siendo todavía más relevante porque le permite generar una más experiencia? Sin embargo, ya los desarrolladores están yendo más allá de eso, ¿verdad? Ya están incluyendo, por ejemplo, conocer antes ciertos gustos, ciertas preferencias del cliente que me va a visitar, por ejemplo, dígase música, entonces cuando llegan al apartamento la tienen la música que a uno le gusta, o en la televisión mostrando un partido de algún, qué sé yo, algún equipo que les guste, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ya se había empezado con este mercadeo, pero ahorita se está reforzando, ¿verdad? Y eso es positivo, ¿verdad? Pero todavía es más positivo en este momento, ¿verdad? Porque al final del día, la experiencia no necesariamente tiene que hacerse física, como mencionaba anteriormente. Se puede hacer, ahora hay mucha tecnología, ¿verdad? Que nos permite poder crear esas experiencias. Yo le comentaba a un equipo que tenemos dentro, a un cliente y proveedor, que es increíble cómo esta pandemia vino a evolucionar inclusive los websites de algunos de los desarrolladores. Yo me metí a un site, a uno de los websites, y el 360 que tenía la página, cuando sentí y me metí, de verdad, que se me olvidó que estaba sentada en mi computadora. Me hizo pensar o sentir por un momento que estaba parado en el apartamento y que estaba viendo desde ahí las vistas del apartamento. Entonces,
de alguna manera esas son las cosas que ya la tecnología nos permite hacer, ¿verdad? Y que lo podemos ir adoptando principalmente porque estamos estamos confinados y pues eso es lo que tenemos actualmente. No hay muchas más opciones y no sabemos realmente por cuánto tiempo más vamos a estar así. Y finalmente hay otro punto, bueno, está la realidad virtual, pues que lo hemos visto siendo adoptados cada vez más. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. Los centros comerciales, por ejemplo, sin decir nombres, pues hay muchos que ya están haciendo la experiencia dentro del centro comercial, ¿verdad? Ya sea invitándolos a degustaciones, a obras de teatro, ¿verdad? A diferentes cosas. Y también otra cosa que hemos visto es el tema de customizar, por ejemplo, un apartamento o una oficina a través de websites, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, digamos, son ideas o son tipos de mercadeo que ya la industria está adoptando, pero al final el mensaje que les quiero transmitir es, yo no soy la experta en el tema, tal vez por eso después mi querida amiga Daphne va a entrar en esos puntos, pero al final del día el mensaje es cómo lograr, ¿verdad? Que estas emociones, cómo lograr llegar, romper los filtros psicológicos de nuestros clientes, llegar al tema emocional a través de un buen sistema o buena combinación o comunicación y buen servicio, que al final del día va de la mano, siento yo, y más ahora, más que nunca. Ya casi terminando, los quiero dejar con este slide en donde lo que sí podemos ver, si hay evidencia de otras crisis, es que este dato es específicamente tomado en relación a la crisis del 2008, al crash que hubo en el 2008, y lo que sí se vio, porque sí he tenido muchas, digamos, llamadas de clientes preguntándome, pero ¿será que invierto en mercadeo si la gente no está comprando, no está paralizada y tal? Entonces, realmente lo que nos ha demostrado el pasado y con evidencia real es que se vio de que las empresas que en épocas de crisis incrementaron su mercadeo durante la pandemia o durante la crisis en ese momento, durante la recesión, tuvieron menores resultados en ROCA, que es el Return on Capital Employed, ¿verdad? Durante la pandemia, pero post pandemia, ¿verdad? O post crisis, porque se me olvida que no todas son pandemias, pero post crisis, tuvieron un incremento sustancial en su ROCA. Y adicionalmente incrementaron su market share, no sé por qué dice scare, pero es share, ¿verdad? Incrementaron su market share, mientras que los que dijeron, no voy a invertir porque ahorita no es momento, tal, sí tuvieron un mayor ROCA durante la recesión, pero muchos menores resultados post recesión. Entonces, al final del día, el mensaje es, sí funciona el mercadeo, sí hay que tener, nos tienen que tener presentes con nuestros servicios, nuestros productos, etcétera. Entonces, la conclusión es esa, ¿verdad? Sí deberíamos de seguir invirtiendo, aunque sepamos que tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Que es al final del día. Por supuesto, Solo muchas para gracias. resumir, creo que lo importante es mencionar, perdón, un segundo más. Creo que ya me voy a ir sin los takeaways finales, pero realmente es entender bien que estamos en la situación en la que estamos, que realmente nuestra situación como país al final del día es optimista en función de muchos otros países. Primero Dios siga así. Debemos entender bien al consumidor, debemos de seguirlo monitoreando a nuestro comprador potencial, a nuestro visitante potencial y ver realmente cómo esto va evolucionando. Es importante empezar a innovar y ser más creativos en el tema de mercadeo por todo lo que mencioné anteriormente. Y finalmente me quedo con esto, que es un extracto del Wall Street Journal, ¿verdad? En donde ellos también dicen, nuestra filosofía y estrategia en tiempos difíciles es construir participación. Entonces, el mensaje es ánimo y pues estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias por tu aporte, Lucía. Sin lugar a dudas, pues una era en la que el mercadeo va a tener que aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance de nuestras manos. Estamos hablando de las nuevas tendencias y conocimientos en el mercadeo digital y su relevancia en la crisis. Viene, por supuesto, la participación de nuestra citada, una experta que nos habla
temas muy interesantes como, por ejemplo, la era digital y la relevancia durante esta época, la importancia del mercadeo en época de crisis, la nueva era del marketing, la relación de la marca con el consumidor en esta época y, por supuesto, también vamos a hablar un poco de los desafíos que se vienen a raíz de esta crisis. Dafne, por favor, si pudieras darle a nuestra audiencia pues un poco acerca de la era digital y la relevancia durante esta época. ¿Qué tal? Gracias por tenerme acá, por el espacio. Igual que Lucía, somos personas que nos encanta compartir nuestros conocimientos. Traté de condensar un poquito la presentación porque nos podemos desviar por cualquier slide que tenga, nos podemos desviar mucho. Entonces vamos a tocar un poquito de cada tema, tratando de abarcar un poquito de todo. Igual a República le dejo mi presentación, si la necesitan o la piden, con mucho gusto se las puedo dejar para que la puedan compartir. Solo déjenme compartir la presentación. En lo que debe de los ajustes de su presentación, yo les recuerdo a todas las personas que están conectadas en estos momentos que pueden enviarnos sus preguntas para nosotros al final del webinar realizarlas a las expertas y que ellas puedan pues, resolver todas las dudas en cuanto a tendencias y todo lo que está sucediendo en Guatemala. Bueno, si quieren empezamos. Igual como Lucía nos comentaba en su presentación, es súper importante. No importa, hay que tomar en cuenta que no importa el presupuesto que se tenga, si soy desde un corredor propio a una empresa grande, es importante el conocer a nuestro consumidor. Con Lucía hemos trabajado en ocasiones pasadas y es exactamente lo que hemos trabajado, es conocer esos hábitos y comportamientos para hacer el paso previo antes de empezar una campaña, antes de empezar una estrategia, es conocer esos hábitos y comportamientos del consumidor. Si quieren empezamos un poquito y creo que la gente que nos está viendo se va a sentir un poco identificada con los pasos o las semanas de nuestros hábitos y comportamientos en las semanas en que hemos estado en confinamiento por el tema de COVID. La semana 1, por tema de pánico, por tema de miedo, el pico más alto fueron alimentos y farmacia. Todo el mundo pasaba por las farmacias pidiendo el alcohol, dónde está el alcohol, el tema de alimentos, cantidades gigantes. También se dieron picos en supermercados tipo PriceMart, que son de consumo a por mayor, por el tema con el miedo de si nos van a dejar o no salir. En la segunda semana empieza el tema o un pico de oficina y útiles, es decir, ya vemos la realidad que nos tenemos que quedar en el hogar, tenemos que comprar que la impresora, que el papel, que el escritorio, porque no tenía en casa un espacio para poder trabajar. En otros casos, otras familias que tener que comprar otra computadora porque nos toca la realidad de que tenemos que dar clases también a nuestros hijos en casa. Entonces, en la semana 1 y 2, específicamente en la semana 2, se da ese pico de oficina y útiles. La tercera semana, creo que hasta los que no iban al gimnasio, están yendo al gimnasio en casa, más de algún ejercicio están haciendo, y eso se mira porque aquí empiezan los picos de los gimnasios a empezar a alquilar sus máquinas, todos sus instrumentos, y vemos todas las clases virtuales que ahora todo mundo creo que está haciendo ejercicio más de algo en casa. De la cuarta semana en adelante, ya llevamos varias semanas en casa, varias semanas desde espacios chiquitos a espacios grandes, desde casas, apartamentos, donde la gente empieza a darse cuenta que antes tal vez en mi caso yo no vivía 24/7 en mi casa y uno empieza ya a ver defectos. O en cocina empiezan a empezarse a mover el tema de que necesitamos sartenes y ollas. Esta esquina ya me aburrí, entonces necesito de renovar. Esas realidades que antes no existían empiezan a darse, empiezan a ver hábitos y comportamientos donde, por ejemplo, en alimentos y farmacia, oficinas y útiles, fitness, hogar, las marcas empiezan a ser relevantes. Hay marcas que empiezan a no quedarse estancadas y empezar a moverse de manera diferente, a ofrecer productos de manera diferente. Por ejemplo, en el área de fitness, a mí me gusta, no soy clienta de ellos, pero me gustó como estamos siempre analizando y viendo qué están haciendo las marcas en estas situaciones a nivel mundial y a nivel local. Por ejemplo, un Futeca. Yo no soy clienta de un gimnasio y no había ni pasado ni una semana cuando de repente tenía su campaña de alquilamos nuestro equipo. Me pareció genial. Eso es una marca que no se quedó callada, no se ha quedado callada en todo este tiempo
y empieza a ver empieza a ver ese hábito y comportamiento de la gente por esa necesidad y a salir a ofrecer. Webinars, por ejemplo, también tuvo sus picos. Hay que comprender que dentro de esta pandemia hemos pasado, y yo lo veo como que es un roller coaster, así, de picos y bajos, que a veces tengo ansiedad, que a veces estoy feliz, no va a pasar nada, y nos vamos. Webinars que tuvo sus picos también porque la gente dijo, tengo que salir diferente de este encierro, tengo que conocer de lo que antes no conocía, tengo que aprender de cómo manejar una propia red social, tengo que ver cómo se hace una página web. Un montón de gente en base a su categoría empezó a aprender y a tomarse el tiempo para conocer de otras cosas que no hacía. Y, por ejemplo, empezamos ya en las últimas semanas y en estas semanas el tema de experiencias e indulgencias. Es muy importante que aquí es donde vemos tal vez a los restaurantes, a los bares, un poco ya más afianzados de su rol dentro de toda esta situación, porque van a ser tal vez los últimos dentro de esta cadena en los que van a poder abrir y abrir sus negocios. Los vemos siendo creativos, desde llevando su cocina a casa, donde el chef de manera virtual les cocina. Vemos a otros bares que dicen, bueno, si nosotros éramos mixólogos, llevemos esa mixología a casa, viendo cómo invierten en maquinaria, cómo invierten en creatividad, cómo invierten en mercadeo, para poder seguir generando negocio y mantener esa marca, que lo más importante, como dice Lucía, tal vez no es el momento donde se van a hacer millonarios, pero es el momento donde van a afianzar al consumidor para después de esta pandemia. Y, por ejemplo, algo que se mantiene siempre constante y ha estado en lo constante es el licor, los alimentos y farmacia. Licor es algo que se ha mantenido constante, está en todos los hogares, no importa la edad, tal vez antes era un fin de semana se consumía más, ahora se diluye dentro de todos los días de la semana. Entonces así, y si seguimos y continuamos, cada semana vamos a ir viendo cómo una categoría a otra industria nos va siendo relevante en base a hábitos y comportamientos que vamos viendo a los usuarios dentro de casa. Y dentro de todo esto es donde empezamos a ver que hay marcas que se quedan calladas o hay marcas que se reinventan. Y como nos decía Lucía, y que está comprobado desde la última crisis del 2008, es que las marcas que se quedan calladas y deciden esperar y estar pausadas en esta pandemia, les va a costar el doble volverse a comunicar. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿cuántos aquí han probado una marca nueva? ¿O cuántos aquí antes nunca habían pedido por Instagram a través de un link porque les daba miedo dar su número de tarjeta de crédito y lo han hecho? Si antes, no sé, antes vendía sándwiches y me quedé callada, ¿cuántas personas que antes no eran emprendedores y ahora son emprendedores con un branding lindo y una marca linda están vendiendo el producto que yo dejé de comunicar? Entonces, a estas marcas son las que les va a costar mucho volverse a reinventar o volver a decir algo diferente después de esta pandemia. Y después tenemos los que siguieron, no se quedaron callados o se reinventaron. Porque como todos los que pasamos por nuestra etapa de webinars, es muy cierto que hay muchas empresas que tal vez su negocio empezó o llevan años siendo un negocio, pero después de esta pandemia van a salir con otro tipo de negocio. Ni necesariamente tal vez es el restaurante, sino es una cadena de distribución de alimentos. Entonces, pero eso lo hacen las marcas que se quedaron y continuaron comunicando y viendo hábitos de los consumidores y empezaron a ver todas esas ventajas que hay en el mercado y pudieron cumplir esas necesidades. Aquí les pongo unos ejemplos a marcas a nivel mundial, que tal vez es mucho más fácil reconocerlas, pero tenemos muchas marcas y soy muy orgullosa del Chapín porque de verdad han salido marcas a relucir, marcas nuevas, marcas que uno dice empezaron hace 2 semanas y tienen el branding y el servicio y la experiencia de marcas que llevan muchos años en el mercado. Entonces es de reconocer que de verdad hay mucha gente, yo creo que vamos a salir con 50% más de emprendedores de esta pandemia, pero les ponemos un ejemplo. Por ejemplo, Carolina Herrera es una marca que todo el mundo la conoce, una marca inalcanzable para muchos, una marca aspiracional para muchos, pero lo que hizo ella o qué hizo la marca fue su cadena productiva cambiarla. Si nosotros tenemos para hacer ropa o couture, en este momento no podemos, apoyemos a hacer batas y mascarillas. A lo mejor fue donado
y tal vez no cobró por un servicio o un producto de esa manera, pero llega y llega al corazón del consumidor. Es una marca que va a salir con un pequeño o un cariño de parte de nosotros hacia esa marca. Bacardí, o la industria de licores, hasta en Guatemala, nuestra industria de licores o la licorera, han cambiado también su estructura o su cadena productiva, enfocándonos de un mix que antes era 100% licor a un mix donde ahora están generando marcas de alcohol o de sanitizante para las manos, gel de manos. Bueno, lo que decíamos, bares y restaurantes. Antes, uno muy conocido en Estados Unidos, en Nueva York, fue uno de los primeros y en su momento todavía no estaban confinados, pero tenía el drive-thru a través de una ventanilla que uno podía pedir su cóctel para llevar y después para llevar a casa. En Guatemala tenemos un montón muy buenos que llegan perfectamente a casa. Y este en específico, Cuisine, y lo sacaron en el momento adecuado. Es una máquina que sin el toque del ser humano crea las mejores hamburguesas. Así vamos a tener un montón de ejemplos. Hay ejemplos locales que puedo decir, emprendimientos locales que uno dice, antes tenían una agencia que les pagaban para poder trabajar en las redes sociales, pero por el tema de la pandemia, por supuesto, siguen, pero ya no tienen tal vez ese rubro para seguir pagando, para que alguien les lleve las redes sociales, pero las propias dueñas lo hacen y lo hacen a la perfección. Bueno, las ventas de e-commerce. Esto a nivel mundial creció al 55%. En nuestros países cada vez iba en crecimiento. Lo que hizo esta pandemia fue triplicarlo y acelerarlo. Tenemos empresas muy grandes en Guatemala que no contaban con una e-commerce o una e-commerce básica y con la pandemia se dieron cuenta, uno, que la básica no funciona y las grandes que no tenían ese otro canal de venta que es el que se estaba dando y van a salir mucho más fortalecidos. Creo que todos salimos más fortalecidos si nos tomamos este tiempo para crear una página web o una e-commerce si fuera el producto que lo necesite. En tecnología y redes, por supuesto, son de salvavidas. Llevamos mucho tiempo, muchos años atrás, ya más de 5, 8 o 10 años, en donde las redes sociales han ido creciendo. Las redes sociales poco a poco fueron tomando el mix de comercial o de inversión de marketing. Antes era todos los medios ATL y lo que sobre démoselo a digital. Hoy por hoy empezamos por digital en algunas marcas ya grandes y le damos el resto o lo amplificamos en medios masivos. Pero página web, nosotros siempre recomendamos que la página web tiene la barrera del cliente de pensar que es costoso o que va a llevar mucho el proceso. Por supuesto que todo depende de la industria, todo depende, pero si es una página informativa, una página donde yo solo quiero llevar a mi consumidor a que vea todo lo que yo ofrezco. Por ejemplo, en el caso inmobiliario, si es ver un proyecto, ver videos, ver un 360, uno lo puede hacer, si tiene el tiempo, uno lo puede hacer hasta uno mismo, con plantillas que cuestan $15, $20, y uno se toma el tiempo de uno lo puede desarrollar. De que se puede, se puede. Y tenemos pues ya las personalizadas que ya que son las e-commerce que sí necesitan una inversión y un cronograma de tiempos para poderlo resolver. Pero ¿por qué para nosotros es muy importante la página web? Porque es el único activo propio de una marca. Las redes sociales, como decimos siempre, si Mark Zuckerberg decide cerrar y decir ya no más a este tema, la inversión de las marcas se queda en nada. Se quedan sin un lugar donde comunicar. Entonces, las redes sociales deberían de ser los medios para llevar el tráfico a la página web. Entonces, incito a todos los que no tengan una página web, hoy es el momento de hacerlo, ya sea desde algo simplemente informativo o llevarlo hasta una experiencia que se puede llevar a lo más complejo hasta donde uno quiera. Las redes sociales. Hablemos si quieren un poquito de las redes sociales. Todo el mundo las conoce, todo el mundo las utiliza. Facebook tal vez es donde ya todo el mundo dice que está desde el abuelito hasta el joven que no interactúa, simplemente está viendo porque no quiere estar en una red donde estén sus papás ni sus abuelos. Pero Facebook en nuestros países es la red de mayor alcance, ¿sí? Es la red que llega a muchas más personas, donde muchas más personas nos pueden ver. Y Facebook lo vemos, si quieren ver, es como unas páginas amarillas. Si no estamos ahí, no existimos. Después tenemos Instagram, que es una red de experiencia, es una red linda, una red orgánica, una red donde yo lo que tengo que decir es,
cómo respira mi marca y cómo va a respirar ahí y que la gente siente y perciba ese ADN. Instagram ya tiene 2 formatos, son 2 esfuerzos totalmente diferentes, que son las historias y que son el Instagram Feed. Se manejan totalmente diferente, hay que tener claridad de que cada punto y cada plataforma son totalmente diferentes. Yo no puedo comunicar lo que hago en Instagram, en Facebook, o lo que hago en Facebook en Instagram. Ahora, si hay que prefiero lo de Instagram lindo a Facebook y no al revés. En LinkedIn nos sirve mucho a proyectos, un B2B, que andan buscando un business, andan buscando un perfil o andan buscando una red de profesionales. LinkedIn es una red todavía chiquita en Guatemala, pero muy de nicho, es muy específica y sí funciona. Nosotros específicamente en LinkedIn tiene muchos formatos. Usualmente nosotros los que promovemos son los de inbox, por ejemplo, o los lead ads, que los vamos a ver porque para mí es el formato tal vez específico para la industria inmobiliaria. Twitter es una red informativa. En nuestros países es una red chiquita, todavía no de mayor alcance. Es una red donde vemos el tráfico que está pasando en el gobierno, en política o en países afuera. A nivel mundial va más allá que una red informativa. Snapchat, que sigue siendo historias o comunicación de 24 horas, donde específicamente se ha quedado mucho el joven, el niño. Y el TikTok, bueno, que es una red china que viene creciendo a pasos agigantados. Creo que esta pandemia también hizo que esta red creciera mucho. Es una red de entretenimiento donde vemos desde niños hasta adultos de 80 años o 90 años. No hay nivel socioeconómico, vemos todos juntos, todos creando historias. Y va a seguir creciendo. Es una red que va creciendo muy a paso acelerado y más dentro de esta pandemia que nadie tiene que hacer nada dentro de su casa. Ya entrando un poco más en materia, un poco más táctico, hay muchos formatos a la hora de hacer una estrategia de pauta, una estrategia de medios digitales para las marcas, pero nosotros tal vez para la industria inmobiliaria o a veces tenemos clientes que es una industria que tal vez, como dice Lucía, poco a poco ha ido avanzando en saber que este tema es muy importante. Entonces las inversiones a veces suelen ser chiquitas y cuando suelen ser chiquitas nosotros tratamos de que se enfoquen en los lead ads. Estoy segura que todos los que nos están oyendo los conocen. Hay gente que tenemos de la industria inmobiliaria que ha tenido, que les ha ido con buenas experiencias, otro con malas experiencias. Yo les puedo decir que deberían de siempre tener buenas experiencias, pero las buenas experiencias se dan de 2 vías. Que el cliente tenga la capacidad para darle un seguimiento a los lead ads, es decir, si la agencia o ustedes mismos están creando esta base de datos, que esté bien segmentada, por supuesto, que no sea de 100 contactos, me sirvan 2, porque de esos 98 fueron esfuerzo, tiempo y dinero tirado a la basura, dejando de un lado la segmentación, hagamos de supuesto que la agencia o el cliente está haciendo su propia buena segmentación, es el seguimiento. El cliente, si se mete en una red social, independientemente cuál sea, quiere que le contesten en 5 segundos. Si a mí no me contestan en 5 segundos, mi primer comentario, de verdad no tienen ni ganas de vender. ¿Cómo así que les estoy escribiendo en esta época y ni siquiera me contestan? Pero eso a veces no es que la marca no quiera, es porque no tienen un back office para poder darle seguimiento a esta capacidad o a esta cantidad de leads. Entonces, si quieren, vamos a entrar así muy rápidamente nada más en Facebook, en Instagram tenemos diferentes leads. Nosotros, depende del nicho de mercado, depende de la segmentación del grupo objetivo, es donde nosotros hemos tenido resultados. Siempre, usualmente, en Facebook es donde hemos tenido mejores resultados, una limpieza de tal vez una cantidad más grande de leads en Facebook, y en Instagram se reducen más, pero porque en Instagram todavía tenemos un nicho de nivel socioeconómico. En Facebook la gente está más atada a interactuar, en Instagram es un poco más de ver. Estos más o menos los formatos que conocemos. Esto es un ejemplo, lo que ven en pantalla es un formato de lead ad donde siempre van a tener donde dice sign up, un call to action. Usualmente dice regístrate y que busca. Aquí del lado derecho pueden ver que tenemos este mismo lead ad, puede ser un carrusel, pues una sola foto, y lo que nos ha funcionado muy bien es cuando tienen esa inversión que han hecho de videos, del render, o un 3D que uno puede entrar y puede hacer como el viaje virtual de la marca, funciona muy bien. ¿Por qué?
Y también limpia un poquito también el tema de tener un buen contacto, un buen lead o base de datos que yo genero, porque le estoy diciendo al cliente exactamente qué estoy ofreciendo. Si yo pongo una foto que no ofrece más o menos, trato de esconder lo que yo estoy ofreciendo, la gente se va a registrar. Pero a la hora que yo llame o a la hora que me den la información, van a decir, ah, no, esto no es lo que yo quería. Entonces, la base de datos, entre más limpios somos, entre más directos somos y ofrezcamos lo que nosotros tenemos, la base de datos va a ser mucho más eficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con estos formatos? Conseguir nuevos clientes, obtener más información sobre intereses de las personas, porque después van a ver en el siguiente slide, es que tenemos varias opciones de campos que nosotros podemos indagar sobre los clientes que nosotros queremos que llenen. Usualmente, si nosotros queremos un registro para hacer una visita al apartamento modelo, a la casa modelo, a la oficina modelo, al proyecto, tratamos de que los campos sean básicos. Entre más rápido se lo hagamos al consumidor, es mucho mejor. Si tengo mucho campo, el cliente, aunque lo quiera ver, va a dejar tirada el llenado del formulario. Y lograr que las personas se inscriban a tu programa o conseguir personas que descarguen un folleto manual. Por ejemplo, si tenemos una estrategia de mailing, un montón de gente dice el mailing no. Sí, pero hay mucha gente que sí es de mailing. Por eso hay que tratar de ser un poco llenar toda la estrategia. Tal vez esto es inbound, esto no va a entrar, como dice Lucía, esto es de otro webinar, pero todo ese proceso desde que entro por redes sociales, le mando un boletín o mailing sobre algo nuevo que estoy hablando. Después entro a hacer retargeting, custom audience, después vamos a ver específicamente qué podemos hacer con esta base de datos. Cerramos un círculo completo y podemos llenar o generar esos registros para envío de material o de comunicación. Estos son los clientes, los formatos o los llenados que nosotros podemos tener. Están los campos de contacto, preguntas de datos demográficos y podemos pedir lo que nosotros queramos. En LinkedIn, para no quedarme muy estancada acá, también podemos hacer formatos de lead ads. Existen más de 630 millones de profesionales en el mundo en esta red y es mucho más de nicho. Aquí la verdad es muy efectivo, el costo es un poco más alto, pero porque es mucho más pequeño el mundo al que yo puedo aquí conseguir. Después tenemos, bueno, que busca información detallada y valiosa, tiene un filtro basado en intereses, datos sobre tu público. Y eso es todo lo que podemos lograr con LinkedIn. No me va a quedar aquí mucho. Generación de leads, conversión al sitio web. En todas las plataformas que hemos hablado, todo hay conversión a sitio web. Todo hay un return of investment. Todo se puede medir. O sea, lo pueden hacer internamente, se lo pueden pedir a la agencia. No hay forma que uno diga no se puede dar esta información. Sí se puede saber si yo metí $1, cuánto me está costando. Si metí una inversión de $500 a una campaña, cuántos leads eficientes se dieron o cuántos cierres se dieron, cuántas ventas se dieron, sí se puede saber. Base de datos. Todo esto que estábamos hablando, los leads son para generar base de datos, ¿sí? Hay gente que empieza a crear una base de datos nueva y hay gente que dice, bueno, tengo la existente, ¿qué puedo hacer con una base de datos existente? Por ejemplo, tuve un proyecto pasado y me quedé con una gran base de datos. ¿Será que sin este proyecto, que el consumidor es más o menos igual, podemos usar la base de datos? Claro. El único problema en Facebook es que para generar estrategias en Facebook, el mínimo son de 1000 personas. Si tenemos mínimo de 1000 personas, podemos hacer maravillas con esa base de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer con la base de datos nueva? Podemos utilizarla para hacer estrategia de mailing, para hacer envíos por WhatsApp. El WhatsApp Business es una cosa que se está moviendo mucho, mucho, mucho. Estoy segura que ahora si se han metido a hablar con aerolíneas porque tuvieron que cancelar un viaje, ya no hablan con alguien, es un chatbot que les habla por WhatsApp. Eso es. Desarrolla estrategias en Facebook, que es lo que vamos a ver en el siguiente slide. Ya vamos a terminar. Para dar estrategias y en las bases de datos existentes es lo que vamos a ver en el siguiente slide, que yo con esto puedo buscar perfiles similares. Puedo ser mucho más eficiente con mi presupuesto y no solo estar buscando a personas al aire, sino ser mucho más eficiente. Si Daphne Jagger me compró un apartamento en cierto proyecto, yo puedo meter los perfiles de todas esas personas y buscar personas similares a mi perfil.
Y esto es el performance o segmentación. Teniendo una base de datos, podemos tener 3 maneras de comunicarnos. Está el Custom Audience, que es la base de datos de clientes actuales. Ya yo tengo una base, le ingreso a la plataforma de Facebook. Facebook busca plataformas, los perfiles de las personas de dichos correos asociados y se les muestra la publicidad únicamente a ellos. Por ejemplo, tengo esta base de 1000 datos y tengo un proyecto nuevo, porque ahí invirtieron en otro proyecto, yo puedo meterlos a ellos y que la comunicación sea específicamente para ellos. Por ejemplo, con un proyecto nuevo, con oficinas, tema de inversión, eso podría ayudar para mostrar productos nuevos. El lookalike, es lo que yo les decía, es la búsqueda de perfiles similares a la base de datos que yo tengo. Yo no toco a esa base de datos porque si esa base de datos ya me compró, lo único que quiero es buscar perfiles similares a ellos, porque usualmente van a tener los mismos hábitos y comportamientos, el mismo nivel socioeconómico y todo el entorno es similar, entonces el presupuesto puede ser mucho más eficiente para encontrar a esos posibles clientes. Y el Wild Audience, es más que todo eso ya es más perfilado, es la otra parte de la moneda, eso es Amazon. Eso es, yo tengo una página web y me metí a ver un proyecto, o me metí a ver el apartamento que quiero en este proyecto. Lo que hace es que yo necesito, y eso ya es un tema más de programación, no voy a ahondar en eso, es que yo pido un pixel al que programó mi página web y ese pixel yo se lo meto a todas las publicaciones que yo voy haciendo. Entonces, si Dafne se metió a ver eso, ese pixel me va a seguir a mí por todo mi recorrido por internet y cuando esté metido en otra programa me va a volver a salir la comunicación. Es exactamente lo que hace Amazon. Típico que uno se mete a ver una cámara y después la cámara me sigue por todos lados. Eso es el retargeting, que también se puede hacer. Entonces ya terminando, ya viéndome de lo más específico, ya tal vez me voy más al tema de agencia, creativo, a pensemos un poco diferente. Sentémonos a pensar qué está pasando por nuestra mente. Yo sí me he pasado, bueno, porque estoy metido en esto y manejo diferentes marcas que sí han estado pausadas, marcas que no han parado de moverse, pero ver cuáles son los hábitos y comportamientos, cómo es el mío, cómo es el hogar de mi hermana, cómo es el hogar del vecino, todas esas cosas como para saber qué comunicar. Y es muy importante lo que dice Lucía, porque también en el sentimiento, en el corazón, usualmente a veces es donde entra la primera forma de tomar una decisión y después ya uno se va a lo racional y tal vez ahí le botan a uno la idea, pero para poderlo pensar o evaluar, entra por los sentimientos. Entonces, mucha gente, y he tenido muchos, yo estoy en el edificio donde está la agencia, se han ido varios, y varios no porque han cerrado, son marcas que siguen y siguen y siguen y van bien, porque en pandemia no a todo mundo le está yendo mal, hay un montón de marcas que se miran beneficiadas, que se empiezan a preguntar, ¿necesito espacio de oficina? La empresa podría trabajar con menos metros cuadrados. Y hay un montón de gente que está diciendo, tengo 100 colaboradores, ¿para qué necesito 1000 metros cuadrados? Tal vez puedo tener la mitad y alterno la mitad en mi casa, la mitad en la oficina y no hay asientos asignados. No sé si es la nueva realidad, lo veremos, pero todos esos pensamientos se están dando porque empiezan a ver el flujo de efectivo. O sea, ¿cómo hago para pagar el mes a mes desde el alquiler, la planilla, etcétera? Necesito tener tiendas y vendo tienda en línea. Tengo un montón de marcas que dicen, me va re bien vendiendo desde casa, ¿para qué estaba pagando un alquiler? O porque estaba en el centro comercial que no me deja abrir, pero desde no he terminado de vender. Con áreas sociales, bueno, cuando nos vamos a hogares, por ejemplo, con áreas sociales cerradas, porque usualmente en todos los condominios creo que han cerrado, en apartamentos también han cerrado las áreas sociales, una casa con jardín hubiera hecho la diferencia. Si mi casa apartamento hubiera sido de 4 habitaciones, hubiera podido tener a mi mamá en casa. O sea, todos esos sentimientos, todos esos pensamientos, cómo los volvemos insights o cómo lo volvemos en temas de comunicación para poder vender o presentar los productos o proyectos que nosotros estamos vendiendo. La situación ha migrado mucho a home office. Buscan espacios más pequeños, hablando del tema de los metrajes, pero después está el otro lado. Por ejemplo, antes de empezar acá, empecé a hablar con colegas o amigas que tienen y están metidas en desarrollo de proyectos. Y me decía una que está en Honduras, que está totalmente cerrado el país. Me dice, Dafne, sí, tienes toda la razón, pero tengo muchos también que van a empezar a buscar espacios más grandes porque quieren separar y mantener una distancia entre colaboradores. Entonces, yo creo que hay que empezar a analizar porque
y ver de qué manera le llegamos a cada uno con el mensaje correcto. Y esto es algo que les dejo a los que nos están siguiendo, nos están viendo. Es una de las herramientas, se llama What If, lo pasa a español, ¿qué pasa si? Pero es algo que pueden jugar internamente o peletear con los equipos dentro de las oficinas, los equipos de mercadeo, equipos de ventas, y se llama ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? Aquí se vale todo, aquí se vale la creatividad, y cuando uno hace un montón de lluvias de esto, de ideas, es cuando salen muchas ideas que uno cree locas, pero hoy por hoy, después de esta pandemia, ya nada es loco. Yo creo que todo se puede probar. Eso es lo lindo de las redes sociales, todo se puede probar y de eso se aprende, no pasa nada. Entonces, solo déjenme, ya no puedo regresar. Bueno, les dejo, si me escuchan, les dejo, por ejemplo, este fue un ejemplo donde decía, ¿qué pasa si les envío mi realidad virtual a casa? Yo puedo mandar los goggles, los lentes de realidad virtual al hogar de donde está mi cliente. Yo tengo muchos clientes que la realidad virtual no está lejana de Guatemala. Hay muchos proyectos que lo tienen dentro de sus oficinas, pero hay que pensar que cómo hacemos que el cliente ya no tenga que ir a la oficina para ver eso. O sea, lo podemos mandar a casa. ¿Cómo hacemos ahorita? Si tenemos una casa modelo, ¿qué pasa si le doy la casa modelo a una familia y que viva el fin de semana y que viva de la experiencia de vivir en ese apartamento, en el complejo y en todas las amenidades que tiene? ¿Qué pasa si por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Ya me salté en mi qué pasa si, tenía el de qué pasa si, lo de la realidad virtual lo mandamos. Esta es muy linda, esta tecnología es muy linda porque si se dan cuenta, él puede cambiar. Él puede ir cambiando los colores, ir cambiando, aquí no tengo todas las opciones de los videos, pero puede ir cambiando acabados y muchas otras cosas. ¿Qué pasa si en mi página web? No sé si, creo que uno de los pioneros en que las personas pudieran hacer o sentir experiencias fue Sherwin Williams, donde permitía a uno subir la foto de ese ambiente y cambiar el color de las paredes. Entonces, ¿qué pasa si en mi página web, tal vez la puedo hacer un poquito más compleja del proyecto, pero que yo puedo ir cambiando con todos los acabados que tengo para ofrecerle a mi cliente? Entonces, lo único que les dejo son unas preguntas. ¿Cómo estabas comunicando antes? ¿Cómo piensas comunicar ahora? Yo creo que sí hay que sentarse a pensar qué está pasando en la mente del consumidor. ¿Es un sub y baja? ¿Qué podemos, cuál es el mensaje que les vamos a comunicar ahorita dentro de esta pandemia o al salir? Porque yo sé que va a ser una nueva realidad, no va a ser la misma. Estoy segura que si esta es la nueva realidad, hasta los ambientes de las casas, de los edificios, de los apartamentos van a tener que cambiar. Entonces, solo cuestionemos si van a ser los mismos mensajes, van a ser los mismos formatos, las mismas ideas. Hay gente que solo sube un post y muestra las habitaciones y nos quedamos en metros cuadrados. Es cómo llevamos eso que estoy viendo de una red social a una experiencia al consumidor. Y muchas gracias. No, gracias a ti por tu participación, Dafne. La verdad, súper interesante este tema. Y yo creo que es importante también que nos empecemos a involucrar en estas nuevas herramientas, como tú lo mencionaste, esta herramienta tan interesante de poder visualizar cómo se vería una estructura, cómo se vería una página web, etcétera. Pero vamos a iniciar ya con la ronda de preguntas de quienes participaron de este webinar y vamos a estar en orden de cómo fueron llegando. Y bueno, la primera pregunta es, cualquiera de las dos que quiera contestar. Hoy en día es la confianza la que debe, se me perdió por aquí, vamos a ver. Hoy en día es la confianza la que debe apoyar a este mercado. ¿Cómo crear ese valor de confianza en las marcas con todo lo que está pasando? Realmente yo creo que es difícil, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, si soy un desarrollador, creo que el tema de confianza es mucho demostrando que mi proyecto va avanzando, que no está paralizado, que no está parado, porque eso nos da, digamos, de alguna manera a los consumidores o a los clientes potenciales la certeza y seguridad de que no me van a dejar tirados, por ejemplo, ¿verdad?
Creo que también es importante la comunicación entre cliente y desarrollador inmobiliaria, en lo que sea, todo el tiempo estarse comunicando y realmente poder dar información de diferentes tipos, ¿verdad? Y pues el tercer punto que tal vez daría es, yo sé que la información en nuestro país es bien escasa, pero poder estar demostrando y respaldando y mostrando información relevante que me dé confianza es otra forma, creería yo, de poder ayudar en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué tipo de información? Pues información del país, información de la industria, entre otros aspectos, ¿verdad? Que creo que es la única forma en que nos da tranquilidad y certeza, porque ¿qué es lo que hemos visto y realmente nosotros que estamos en la industria de información nos damos cuenta? La gente en Guatemala, y pues no creo que solo en Guatemala, sino que en muchos países tiende a dejarse llevar por lo que dice la gente sin tener información sólida, ¿verdad? Por ejemplo, por decir un tema, se habló mucho el año pasado de la cantidad exagerada de metros cuadrados de apartamentos y de que eso iba a crear una burbuja, y al final nosotros que sí teníamos la información nos dábamos cuenta que no existía tal burbuja, ¿verdad? Tal vez sí había cierta cantidad de más de metros cuadrados que venían en ciertos nichos, pero con burbuja como tal nunca hubo, ¿verdad? Cantidad exagerada de edificios en zona 15, entonces la gente empieza a hablar. Entonces yo lo que siento al final del día es tener la información lo más, digamos, lo más que se puede. Nosotros en ese sentido pues estamos viendo cómo apoyamos más a la industria en ese sentido, ya sea generando nuestra propia información y adicionalmente buscando información que nos permita respaldar la situación de la industria, pero creo que esas son las formas que yo diría que se podrían utilizar. Sí, yo creo que también apoyo a Lucía, la transparencia y la honestidad siempre va de la mano. Creo que el consumidor lo recibe bien y como dice Lucía, lo que uno recibe siempre es de boca en boca, buscar los canales adecuados para hacerlo, que era lo que les explicábamos un poquito, saber por dónde comunicarlo, no está mal hacerlo por redes sociales, simplemente cómo hacerlo o cómo a nuestros clientes más cercanos decir qué tan sólido está el proyecto, en qué etapa va el proyecto, para cuándo, si seguimos con los mismos tiempos de entrega o no, todo eso con una comunicación constante por los canales correctos, el WhatsApp Business, por ejemplo, tener un contacto más directo, que sabemos que no va a ir a spam, como es un mailing, que tiene un 60% de rebote, pero dar la proyección de cómo van los tiempos, qué estamos ofreciendo, y creo que el no quedarse callado, sino seguir constante comunicación. Por supuesto. La siguiente pregunta es, para proyectos premium, ¿qué redes sociales recomiendan? Hablamos de Facebook, de Instagram. ¿Cuál sería la red social idónea para proyectos premium que ustedes pudieran recomendar a la audiencia? Para proyectos premium, por ejemplo, ahí es la mayoría están en Instagram, ¿sí? Usan el nicho de mercado de Facebook o nivel socioeconómico alto. Facebook lo miran, más ya no interactúan. Tal vez donde piden más información o por ejemplo, las historias donde mando el swipe up y me llevan a la página web o a través de Instagram hacer el swipe up y también directo a generar un lead o un registro. Esto también funciona. Usualmente el nivel socioeconómico ve alto, ve, analiza, dice que lo vio ahí, lo recomienda, mas no hay una mucha interacción o genera un registro a través de estas redes sociales. Cada vez va aumentando. Yo creo que después de esta pandemia vamos a ver como que un salto un poco más alto del nivel socioeconómico alto en interacción en estas redes, pero debería ser siempre la base Facebook e Instagram. Y bueno, alto para ver a profesionales, el tema de inversión, por ejemplo, si es para inversión, LinkedIn. Muchísimas gracias. Pues les recordamos que estamos en la ronda de preguntas y leo muchos comentarios felicitándolas a ambas por las presentaciones. Me parece que la audiencia está muy, muy interesada en ambos temas. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo funcionan los chatbots? Uy, hay muchos y muy complejos. Están desde los básicos que uno puede programar desde Facebook, por ejemplo,
Hay muchas cadenas que lo tienen específicamente con preguntas básicas. Hay otras que en mismo Facebook se pueden programar donde yo, por ejemplo, pregunto ¿qué deseas comer? No sé, tacos y hamburguesas. Y si yo pongo tacos, automatiza y me da todas las opciones del menú de tacos. Eso se puede hacer en una red social y se puede hacer a través de la agencia o si con mucho gusto los podemos asesorar, pero también siendo autodidacta se puede googlear y seguir los pasos para hacerlo. Aparte hay otros, no son plugins específicamente, pero otras plataformas que se linkean a las redes sociales y las absorben. Por ejemplo, un pollo campero, todas las, ¿cómo se llama? Las aerolíneas, el WhatsApp, lo que hacen es apoderarse del WhatsApp, ese chatbot o es el plugin o esa plataforma que tienen otros nombres, son otras empresas, y lo que hacen es agarrar una de mis plataformas, en este caso usualmente lo hacen a través de WhatsApp, y el WhatsApp ahí es donde generan toda una comunicación, pero es una empresa aparte que se pluguea o se conecta a mi red social, y esas son las más sofisticadas. Y esas son las que muchas empresas, nosotros estamos trabajando con 2 o 3 que están haciendo eso, porque automatiza el tráfico. Están teniendo tanta demanda y tanto usuario por muchas redes tratando de comprar, que lo que vamos a hacer es centralizarla a través de un chatbot en una de las redes sociales, y este va a ser el WhatsApp. ¿Y por qué en este cliente específico WhatsApp? Porque es el canal donde mayor tráfico se estaba dando. Entonces lo vamos a centralizar ahí. Toda la estrategia va a ser que todas las redes sociales hablen y redirijan al chatbot que tenemos en WhatsApp, y pueden probar. Por ejemplo, y son todos aquellos que, ¿cómo los pueden? Porque los saludan y le dicen, hola, soy Sofi, soy tu amigo, no sé qué, y te empieza a dar un montón de opciones y palabras clave, y a través de palabras clave uno va apuntando. Así es como funcionan, pero son empresas separadas que uno los contacta, los contrata y se apoderan de una plataforma de comunicación. Por supuesto, ¿creen ustedes que este es un buen momento para que muchas marcas se den a conocer aún más de lo que ya se conocen? Totalmente, totalmente. Solo es que pregúntense a ustedes mismos, ¿cuántas marcas nuevas han conocido en esta pandemia? O sea, de verdad, yo he probado creo que nunca había llevado a mis hijos a Chuck E. Cheese y he pedido la pizza 16 veces. Creo que he probado todas las verduras y vegetales de todas las marcas habidas y por haber, que antes ni sabía que existían. Entonces, sí, yo creo que este es el momento de hacer algo relevante. La experiencia, como dice Lucía, es súper importante. El packaging, el branding, todo entra por los ojos. El costo-beneficio, o sea, le estoy dando más que le entre por los ojos de lo que me está costando. Hay muchas cosas como el tema de delivery que unos dan gratis, otros no. Yo creo que ya el tema de delivery se está quedando hasta, me da igual si lo tengo que pagar o no, ya no está de cajón, sino es más la experiencia que puedo dar, pero sí, creo que este es el momento de darse a conocer, y invito a todo mundo, el que quería ser emprendedor, que lo sea ya. Caballo le comentaba a Dafne, ampliando en ese tema, de que dentro de las estadísticas que vi también de temas de situaciones en épocas de crisis, estaba una que mencionaba que es increíble, pero el lanzamiento de un nuevo producto tiene mejores resultados en esta época que en circunstancias normales. Comprobadísimo. Entonces, al final, ¿y por qué? Porque muchas, como mencionaba anteriormente, muchas marcas, muchas industrias inclusive, deciden retractarse en ese sentido, ¿verdad? Retractarse, esperar, y entonces el que sí se tira al agua es el que muchas veces tiene mejores resultados porque ya está listo cuando obviamente pare la crisis, ¿verdad? Entonces, al final del día se dice que sí es un buen momento y una buena oportunidad. Muchísimas gracias, Dafne y Lucía, por estas explicaciones tan interesantes que nos dieron en cuanto a tendencias y en cuanto a todo lo que está ocurriendo y cómo pueden evolucionar las marcas y cómo puede evolucionar el sector construcción también haciendo uso de estas herramientas tecnológicas. ¿Algo más que ustedes quieran agregar de todo esto? De mi lado,
creo que todas las marcas tienen que empezar siempre con un pie izquierdo, pie derecho, perdón, siempre pensar y meterle un poco de cariño. A veces creemos que está de más, y se lo digo porque yo tengo un esposo que está en construcción y mira lo mío como un gasto. Pero poco a poco, en esta pandemia, lo ha visto así como, ¿tú crees? Es que no creo, ya debería de tener una página, ya debería de ver que se comunica, porque de esta pandemia van a salir mucha competencia, y lo cual es bueno porque nos está forzando a todos a ser diferentes. Creo que el primer paso es el paso que hace Lucía con su empresa, que es el tema de estudios, porque es la base para saber si estamos comunicando las cosas que deberíamos de comunicar. Yo sé que muchas personas no tienen el presupuesto. Creo que a veces también tienen la percepción o la barrera que es carísimo. Los invito a que siempre coticen y pregunten, porque hay muchas barreras de que creen que las cosas son caras y se quedan en ese miedo de pensar de qué me van a decir y no voy a poder. Pero que se animen, o sea, abrir la red social, a manejarla. Creo que no hay mejor momento que cuando la persona empieza, o yo he visto los negocios cuando empiezan y el mismo dueño maneja sus redes sociales y después por tiempo las tiene que ceder a una agencia. Pero qué mejor que esa persona que pasó por esa base, que conoce a su consumidor, conoce cómo interactúa, sabe qué exigir, sabe cómo hacerlo. Creo que hasta las empresas grandes a veces le deberían de dar las redes sociales al gerente, mire, tómelas por un día y te sienta de primera mano cómo es su consumidor. Entonces, yo lo que incito es, uno, hábitos y comportamientos, que es analizar bien y conocer al consumidor, saber cómo decírselo, y más en una etapa en que estamos un poco susceptibles también de las personas, entender cuál es el rol de cada una de las redes sociales, y una buena segmentación, o sea, una buena estrategia de pauta digital. Yo creo que yo ya no tengo mucho que más aportar después del speech de Dafne, pero la verdad es de que creo que veamos esto como una oportunidad, ¿verdad? Aprovechemos, no nos quedemos esperando, sino que avancemos en lo que podamos. Como dice Dafne, no necesariamente se tiene que invertir esa gran cantidad de dinero. Hay formas que se pueden hacer in-house o las podemos hacer nosotros aprendiendo un poco. Entonces yo los invito pues a que realmente seamos resilientes y aprovechemos las oportunidades y veámoslo como una oportunidad para avanzar en lo que se pueda, ¿verdad? Entonces eso prácticamente. Muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, ¿verdad? Estamos siempre a la orden. Gracias a ustedes, Lucía, gracias, Dafne, muchísimas gracias por esta explicación tan amplia que nos dieron en cuanto a las tendencias en estos momentos, nuevas tendencias y conocimientos en el mercado digital y su relevancia antes de la crisis. Fue el nombre de este webinar que ustedes van a poder ver a través de YouTube y, por supuesto, estar pendientes de las redes sociales de República Inmobiliaria para conocer más de todos estos temas de interés. También le hacemos la invitación a que conozcan más de las presentaciones de nuestros panelistas por medio de la página de republicainmobiliaria.com. Ahí ustedes van a encontrar las presentaciones tanto de Lucía como de Dafne para que ustedes conozcan más a fondo acerca del tema. Y bueno, un agradecimiento ya para despedirnos a nuestros patrocinadores Ferco, Cementos Progreso y Mixto Listo, que gracias a ellos pues fue posible hacer este webinar. Yo le deseo a usted una feliz noche y la invitación es para que se quede al tanto de República. Gracias. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. A ustedes, gracias.